Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa, por lo tanto les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for peace. Hoy oramos por la paz. Jesus, Son of God, Señor Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, te alabamos you have taught us that y peace te damos gracias. Nos has enseñado que la paz es un obsequio tuyo para nosotros y nos has prohibido la angustia y el miedo. Líbranos de la ansiedad, Señor. Disipa el miedo de nuestros corazones y concédenos una profunda confianza en tu presencia permanente y en tus promesas. Manifiesta tu cuidado providencial por nosotros al satisfacer nuestras necesidades en este día y permítenos experimentar tu amor de forma tangible. Jesús, confiamos en tus promesas. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. In your church, we Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que, llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. who lives and reigns Te lo with pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the first letter of Saint Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Let us Queridos love one hermanos, another, because amémonos love unos is a of otros, God. ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Whoever is Quien without no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. love. In this En way, esto the love of se God manifestó el amor que Dios nos tiene, God sent his en only que Dios begotten envió al mundo a su Hijo único, Son, so that we might have para life. que vivamos por medio de Él. In this is love. En esto consiste Not el that amor, we have loved God, no en que nosotros hayamos amado a Dios, and sent his sino Son as que Él nos, expiation for our nos sins. amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. We must love one Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Lord, teach me your statutes. Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus How leyes. shall a young man be ¿Cómo faultless? podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. With all my heart I seek Te you. busco de todo Let me not corazón. stray from No your consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus commandments. leyes. Within my heart I treasure En mi your corazón escondo tus that I may consignas. not sin against Así you. no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Blessed are you, O Lord. Bendito eres, Señor. Teach me your statutes. Enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus With leyes. my lips I declare. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Señor, enséñame tus In leyes. the way of your decrees I rejoice, as much Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Señor, enséñame tus leyes. Su Maestro es uno solo, Cristo, y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteo. Jesus spoke to his En disciples. aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes no se dejen llamar maestro, You are all brothers. porque uno solo es su No maestro, one
on earth your y Father, todos ustedes son and hermanos. one Father in heaven. Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. The No se Christ, dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. will be humbled. El que se enaltece será humillado, Humbles himself, y el que will be se exalted. humilla será enaltecido. Verbum Domini. Today we celebrate the memorial El día de hoy celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. especially I think Y las lecturas de hoy, especialmente la primera de la primera carta de San Juan, and it says toca sobre un gran tema durante su vida. the love of God was revealed. Esta mañana leímos, God sent his only begotten Son into the el amor de Dios consiste en esto, en que Él mandó a su unigénito al mundo para que tengamos vida a través de Él. Y esto es amor, no que hemos amado a Dios, sino que Él nos ha enviado y Él envió a su unigénito como propiciación por sus God pecados, first loves us, and then we give los pecados del mundo. that we're even Que Dios nos amó primero of God, charity poured into y our nosotros respondemos a ese amor. that we respond. Dios puso His love we receive. ese amor, esa caridad en nuestros corazones, en el Espíritu Santo, y ese amor nos restaura, despierta algo en nosotros, pide una respuesta, pide arrepentimiento, y podemos ver en la vida de San Agustín esa lucha de moldear su vida según Cristo, de desasirse de las cosas del mundo y aceptarlo. Él fue un hombre brillante, un doctor de la Iglesia, uno de los grandes pilares de la Iglesia. Su teología es citada a lo largo del catecismo. Él escribió comentarios acerca de las escrituras y reflexiones acerca de la vida buena y de cómo la política debe funcionar. Si miramos la obra que tenemos de él, es increíble. Sus sermones y cartas, etcétera. Nació en el norte del África, en lo que hoy en día es Argelia, en el año 354, en la ciudad de Tagast. Su padre, Patricio, fue pagano durante la mayor parte de su tiempo. Fue bautizado al final de su vida a través de las oraciones de su madre, Santa Mónica, que a quien celebramos hoy. Y ella oraba por los dos para que llegasen al cielo. Fue un testimonio increíble el que ella dio ayer. Escuchamos una excelente homilía acerca de su vida. Así que San Agustín fue extremadamente inteligente, recibió una educación clásica y, sin embargo, tuvo dificultad con el pecado. Y si ese sería un gran tema en sus escritos, el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué lo elegimos? Y en sus confesiones, en su autobiografía, escribe una historia acerca de cómo él y sus amigos habían robado unas peras de un árbol. Y él dice que ya tenía mejores peras en casa, así que las vendió, sencillamente porque no eran de él. Su placer no provenía tanto de la fruta, sino en el hecho de que las había robado. Y escribió, no tenía deseo de disfrutar lo que había robado, sino el robo y el pecado en sí. Este sería un tema en su vida. ¿Por qué cometemos el mal? ¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer? Estudiaría retórica en Cartago a los 17 años de edad. Lo describe como la ciudad de Cartago como un calderón de amores no santos, todo a su alrededor. Y entró en una relación larga con una mujer durante 15 años, nunca se casó con ella. Tuvieron un hijo a quien él amaba mucho y escribió acerca de él y pasó a ser maestro de retórica. Esto era una verdadera profesión. Le daba estatus político y social, le ofrecía la oportunidad de avanzar en su carrera. Pero a la edad de 19 años leyó a Cícero, cierto libro que ni siquiera se conoce, no existe hoy en día,
No se sabe cuál era el contenido, pero le dio un amor por la sabiduría en sí, como algo no solamente para ser utilizado para su profesión o para el avance. Él tenía amor por la sabiduría. Él habría de escribir que súbitamente toda vana esperanza se convirtió en algo sin valor para él y comenzó su largo peregrinaje hacia el cristianismo. Cayó en la herejía del maniqueísmo, un culto donde practicó durante 9 años, y la creencia central era una forma radical de dualismo, de que el bien y el mal eran dos dioses eternos, dos realidades eternas opuestas una a la otra. Una era el reino de la luz, que representa el espíritu y la bondad; el otro el reino de la oscuridad, representado en la, la materia, el mal y el desorden. Y para mí me parece irónico porque desdeñaban la creación material, incluso hasta la sexualidad en las cosas, y nadie podía vivir según sus estándares. Ayudaban mucho y se imponían muchas negaciones, pero habían dos grupos, un grupo elegido y un grupo de la clase de los siervos. Y parece ser que ninguno de los dos era plenamente fiel a estas enseñanzas, pero aparentemente ofrecía una explicación intelectualmente sofisticada del mal, con lo cual San Agustín tenía dificultad. Aparentemente era una religión racional en donde el bien y el mal hacían batalla uno contra el otro. Pero según esta explicación, esto quitaba la culpabilidad de la persona. Era una manera de explicar los fracasos morales sin imponer responsabilidad sobre la voluntad humana. Y el cristianismo está lleno de misterios. No tiene explicaciones fáciles. El catecismo mismo dice que, en cierto sentido, todo el mensaje cristiano es una explicación del mal. La respuesta de Dios al mal, su respuesta al mal, que a través de la verdadera misericordia Él perdona nuestros pecados y podemos incorporarnos otra vez más a la familia de Dios. 3 personas, un solo Dios. Estamos rodeados por un misterio que no podemos entender por completo y tenemos que aceptar a través de la fe y utilizar la razón para tratar de entenderlo y explicárselo a los demás. La razón para que nos ayude a entregarnos este misterio, pero nunca lo explica por completo, muy de lejos. Así que al final Agustín encontró que el maniqueísmo no podía responder sus preguntas acerca de la libertad, de la voluntad, del mal, e incluso la pregunta del corazón humano: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Se fue de Roma, obtuvo un nombramiento importante en Milán, y allá en el norte de Italia, en Milán, tuvo su conversión. Conoció a San Ambrosio, el obispo de Milán, quien también fue un gran teólogo, y le enseñó esta teología que le satisfacía. Tenía dificultad con el Antiguo Testamento y la aparente dureza de él. Creo que él lo comparaba con el Nuevo Testamento, y San Ambrosio le habló acerca de la tipología, del cumplimiento del Nuevo Testamento. Y San Agustín habría de tomar estos temas en sus propias reflexiones acerca del Evangelio. También encontró la filosofía neoplatónica y le ayudó a entender la realidad, que la realidad no era meramente material, de que existe un mundo espiritual, y le ayudó a reevaluar el problema del mal, no pensar en él como sustancias en competencia con Dios, como los maniqueístas, donde hay una deprivación del bien, la corrupción del bien, el bien que es este mundo que Dios creó, pero es un mundo caído debido al pecado original. Y finalmente tenemos la famosa escena cuando está en el jardín en Milán, teniendo dificultad con estos problemas, teniendo dificultad con abandonar el pecado en su vida, y lee Romanos 13:13, donde habla acerca de hacer a un lado las cosas de la carne. Finalmente, a los 32 años de edad, fue bautizado y acepta una vida cuasi monástica y llama a otros laicos a unirse a él. Él escribe una regla de vida
in the cathedral at one point, and Y en cierto momento se encontraba en la catedral y una persona estaba predicando y el sacerdote dice que necesitamos más sacerdotes, decía. made this public acclamation. La gente hace una aclamación pública de Agustín. Tú debes ser sacerdote. They said he wept when Y se cuenta que sollozó he was ordained a priest. Later y became fue ordenado a sacerdocio y más adelante pasaría a ser obispo de Hipona. community. Y creo que aún trataba de vivir en comunidad, a pesar de estar tan ocupado. Predicaba constantemente, enseñaba a los conversos, juzgaba disputas, cuidaba a los pobres, escribía cartas, interpretaba las escrituras, gobernaba el clero, debatía herejes, m- luchaba contra los donatistas y pelagianos, aconsejaba a cristianos y escribió un enorme número de obras teológicas. Un hombre muy ajetreado, pero arraigado en la oración y la espiritualidad. The Visigoths, uh, Los visigodos, in hordes, sacked las huestes bárbaras, saquearon Roma en el año 410 y fue en aquel momento que le escribió La ciudad de Dios acerca de cómo hemos de administrar nuestras ciudades y vivir en comunión en la sociedad juntos. Y finalmente, en el año 430, los vándalos invadieron el norte de África. Él tenía 75 años de edad y por supuesto esta fue una calamidad en todo nivel. La pérdida del Imperio Romano que ofrecía cierta paz sin importar sus errores, pero cierto sentido del orden y ahora nada más teníamos caos. And it was said that he asked his friends to copy Se cuenta que él le pidió a sus amigos que hagan copia de los cantos penitenciales y los read cuelguen en las paredes. Él se encontraba enfermo Miserere Nobis. y él solía leer esos salmos penitenciales como el Miserere Nobis, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Liturgy of the Lo leemos cada viernes en la liturgia de las horas, up to God. donde desde las profundidades del pecado llamamos a Dios. Así que claramente él quería To have that arrepentimiento, quería tener esto his great en primer plano en su vida, popular is incluso al final de su vida. an autobiography Su obra más popular son las Confesiones, su autobiografía. Es su historia de conversión, pero también es una oración a Dios. Y comienza con su frase más memorable. Art thou, O Lord, Dice, grande eres, Señor, y grande te alabamos, grande es tu poder, y no hay final a tu man being sabiduría. part of thy creation, Y el hombre, que es parte de tu creación, desea alabarte. Sin embargo, desires to praise thee. Thou movest us to delight in praising thee, for thou hast formed el hombre us for thyself. desea Our hearts are restless. alabarte, pero nuestros corazones no tienen descanso hasta que tienen descanso en ti. Our hearts are restless till they find rest in Estos corazones no tienen descanso, sino hasta que tienen descanso en ti. Solo Dios puede satisfacer el corazón humano. Solo Él puede calmar la tormenta en nuestros corazones, sin is. esa lucha con el pecado, Which way are we going to go? Who are we going to follow? decidir a dónde vamos a ir, a quién vamos a seguir, cuando hay esa falta de descanso, esa inquietud que no puede ser satisfecha por las cosas de este mundo. Podemos tratar de encontrar satisfacción, pero no funciona hasta que encontramos a Dios. He would go on to speak about his own Y él más adelante hablaría acerca de sus propias dificultades y en cierto momento él tenía dificultad con la castidad, la lujuria era su problema y dijo, concédeme castidad y constancia, pero todavía. Pray, lest thou should hear me soon and soon deliver me from the disease of concupiscence, which I desired to have Yo tenía miedo, pero a menos que me escuches pronto y me delibres pronto de la enfermedad de la concupiscencia que deseo extinguir, tomar esa decisión, entregarle al Señor, encomendárselo para que Él nos ayude. And then in his Y convert, luego en su conversión, which I kind of quickly started in the beginning, de la cual empecé a hablar brevemente al comienzo, he said él tenía dudas. to become Él dice more steadfast. que él quería ser más firme en el Señor. He realized that his problem Y se dio cuenta que su problema no era las dudas, sino la voluntad. No tenía la disposición para cambiar su vida. found the pearl of great Dice que encontró la perla de gran recompensa, that struggle. pero titubea. And I think it's a powerful thing in our own Y creo que es algo enorme en nuestras vidas, willingness, rezar pidiendo por la disposición our heart to want para cambiar nuestros corazones, para querer a Dios, para querer deshacernos de
las cosas que nos estén lastrando, como puede ser, por ejemplo, falta de perdón en el corazón, puede ser celo o odios hacia los demás, pero podemos echar un paso hacia atrás y rezar y decir, Señor, dame la disposición para quererte más en estas cosas. Y hacia el final de las confesiones, él dice, me disgusta que he vivido una vida secular y ahora que mis pasiones han dejado de agitarme en la ancianidad con esperanzas de honor y riquezas, esta profesión de retórica es a lo que se refiere. Ahora he de pasar por esta gran servitud. Y comparado a tu dulzura y la hermosura de tu casa que amo, esas cosas ya no me deleitan, pero aún muy tenazmente me vi aferrado por el amor a las mujeres. Y ningún apóstol, a pesar que ningún apóstol me prohibía casarme, pero yo, siendo débil, elegí las cosas más agradables y debido a esto me vi agitado en todo lo demás. Él dice, me sentí impulsado pero indispuesto a aceptar una vida matrimonial. No es que se crea que él haya sido promiscuo, sino es que él nunca se casó con esta mujer. Él se sentía llamado a otra cosa, pero nunca pudo desapegarse de eso. Él escribe, mi voluntad fue mi enemigo y mi amo, y se convirtió en una cadena que me ataba. Y eso se volvió en costumbre, y la costumbre, cuando no se resiste, se convierte en necesidad, y se convirtió en cadenas. La costumbre, el hábito, más adelante, finalmente habría de volverse cadenas para él. Tenía pues yo dos voluntades, una antigua, otra nueva, una carnal, otra espiritual. Así pues llegué a entender a través de mi propia experiencia lo que yo había leído, como la carne tiene lujuria en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Él escribiría acerca de la ley del pecado, que es el deseo de pecado que tenemos, esta costumbre que tenemos, mediante la cual la mente se siente atraída y es atada en contra de su propia voluntad. Él dice, ¿quién me librará de esta fortuna? Por eso, cuando se lee por primera vez es algo tan poderoso, porque Dios nos ama a pesar de nuestro pecado y Él quiere que tengamos algo mejor. Él no espera por nosotros. Mientras somos pecadores, la carta de los Romanos habla, el Padre envía a su Hijo para salvarnos. Así pues nosotros hemos de disponernos a ello, recibir ese amor. Y él habría de escribir frecuentemente acerca de cuánto tiempo habría de tener esa conversión. Hoy, mañana, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no en esta misma hora? Tenemos que tomar una decisión ahora. Tenemos que tener esa disposición, porque el cristianismo no es una batalla de estas dos fuerzas eternas, el bien y el mal. Sí, hay seres angelicales que nos tientan, pero son parte de la creación de Dios. Dios es soberano. Si tomamos esa decisión, si hacemos un llamado a su gracia, podemos tener victoria por encima del pecado. Si tomamos esa decisión de entregarnos a su voluntad, Dios está ahí para ayudarnos, para darnos gracia, para seguirlo, para vivirlo. El día de hoy, no mañana, hoy. Puede que mañana no tengamos vida. Eso es parte de la hermosura de la confesión. Escucho que a veces la gente permanece alejada porque piensa que va a volver a pecar. Pero así somos todos. Somos una humanidad caída, tenemos tentaciones. No tenemos que pecar otra vez, pero volvemos a caer en el pecado. Vamos a confesarnos. No solamente recibimos absolución, sino que recibimos la gracia para enmendar nuestras vidas. El confesionario es un lugar que nos resucita, que infunde vida nueva en nosotros para ayudarnos a ponernos de pie otra vez y movernos. Y creo que nos llena con el deseo de santidad. Por seguro lo aumenta.
Así que vayan, incluso si no están seguros. Sí, tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener ese lamento por los pecados y querer convertir nuestras vidas, pero incluso si sentimos nuestra debilidad profundamente, vayan a confesarse, vean lo que Dios hace con nuestros corazones. Y finalmente, la escena donde tiene dificultad con todo ese compromiso, está en Milán, está en el jardín y escucha la voz de un niño que le dice, párate y lee. Y se entregó, estaba sollozando, había tenido mucha dificultad con esto. Esto fue antes de que se bautizara. Él se tiró al piso rezando al rezor. Después de escuchar a este niño, no sabe si era un niño o una niña lo que dice esto, y lee Romanos 13, 11 al 14. En realidad es Romanos 13, 13, pero los versos que le preceden dice, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Tomar esa decisión de dejar esas cosas, aceptar al Señor Jesucristo y entregárselo todo a Él, entregarnos completamente a Él. All-powerful, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos por el camino de tu amor para que nuestra vida entera sea fragante con todo lo que hagamos en nombre de Jesús, tu Hijo amado, que contigo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por Dios, por los siglos de los siglos. Amén. For our Holy Father, that Por nuestro Santo Padre, que dé testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en espíritu y en verdad, pray to the Lord. roguemos al Señor. In thanksgiving for the En sacrament acción de gracias por el sacramento de la confesión, el tribunal del amor misericordioso de Dios, roguemos al Señor. that atheists, Que agnostics, los ateos, los agnósticos y aquellos cuya fe es tibia acepten la gracia de la conversión y la luz de la verdad. Roguemos al Señor. for all the faithful departed, Por todos los fieles difuntos que, habiendo cargado la cruz de Cristo, disfruten ahora vida eterna. Roguemos al Señor. Lord our God, make us love you. Señor Dios, haznos amarte por encima de todas las cosas y a nuestros prójimos con un amor digno de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. celebrating the memorial. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros digno, signo de unidad y vínculo de caridad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de este santo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruye con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives Santo eres, en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. May this sacrifice of our Te reconciliation pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. to our departed brothers and sisters, A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. give kind Te esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. through Christ our Por Lord, Cristo, Señor nuestro, on the por world. quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Audemus Deus in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secori, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis,
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et guardinare dignities, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nos dignus, prudentias et tectum meum, satantum dic verbo, et salvator mea. Thus says the Lord, you have but one teacher, the Christ. Su maestro es uno solo, Cristo, dice el Señor, y todos ustedes son hermanos. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
us pray. Oremos. May partaking of Christ's table Que sanctify nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo, a quien hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya solemnidad les ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Que por la intercesión de los santos se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan adelante, la mesa ha terminado, demos gracias a Dios. Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits